Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, interesante conversación aquí con la ministra Yanina Tehuani Mencomo del Ministerio de Gobierno. Decía usted, al finalizar el bloque anterior, destacaba usted ese papel y ese interés del presidente en traer a los indígenas a la mesa de diálogo y no de dividirlos, como se dijo en un momento determinado. Háblenos de eso. El objetivo primordial siempre fue ese. La muestra es que el 14 de julio, tal como lo mencioné, el presidente hizo un llamado nacional. Correcto. Nos correspondía a nosotros ir a cada territorio y traerlos a la mesa. Y ese fue el trabajo que se fue haciendo. Empezamos a dialogar y entender cuáles eran, y a recibir la información realmente de cuáles eran las demandas específicas que más le interesaban y a colectivizar esas demandas que nuevamente se entendía que la prioridad de cada uno no era la misma, y los que son parte de la mesa del diálogo lo entendieron y lo saben así, que las demandas de provincias centrales, tal vez de los educadores, eran las mismas de la comarca, pero no en la misma prioridad. Claro. En esa colectividad y en ese resumen que hicimos, el propósito número uno, que fue el finalizado con el último acuerdo que se dio, era sentarnos todos juntos en la mesa y ellos identificar cada uno de sus líderes cómo iban a estar representados en sus distintos bastiones. Y los problemas que iban a plantear. Claro que sí, ellos venían con una agenda también preparada. Por supuesto. Pero era importante organizarlos en el sentido de que, por ejemplo, eran 7 puntos de cierre, 7 bastiones de lucha, le llamaban. Muy interesante. Y cada uno tenía su liderazgo. Algún bastión tenía 4 liderazgos. Claro. Otro tenía 3. Para nosotros era importante que la participación fuese representativa, porque la población y las bases así lo querían. Claro. Ellos avalaban sus líderes. Cada acuerdo que se hacía era avalado por la base. Además de que tuvimos una presencia de la Defensoría del Pueblo de Naciones Unidas sostenida en el proceso completamente. O sea que fue un proceso democrático abierto al más alto nivel. Ellos terminaban la negociación con el equipo de gobierno a las 3 de la mañana y se iban a sus bases y hacían live, como lo dice en video. Y todo el diálogo y la conversa y la discusión que se daba entre las bases y ellos era replicada en Internet. ¿Ha sido ese un factor fundamental para que estos sectores de nuestra población demuestren un nivel de confianza al gobierno? Digo, cito esto porque las etnias de nuestro país históricamente han sido muy engañadas, ¿verdad? Se le han hecho promesas, se le han dicho cosas y sin embargo ha habido muy poco cumplimiento. Sin embargo, veo que en la relación con el gobierno de la administración Cortizo, ¿verdad?, hay como mayor credibilidad en las cosas que el gobierno ha ido planteando y de ahí es su advenimiento al diálogo. Yo creo que el factor fundamental, tal como usted lo plantea, es llevar a cabo acciones concretas, específicas que han sido acordadas. Claro. Fue el gobierno nacional el que ejecutó el acuerdo de los 325. Nosotros llevamos a cabo lo que nos habíamos comprometido a hacer. Compromiso y cumplimiento por ahí mismo. Lo hicimos. Correcto. De igual forma, en el aspecto específico de la comarca, el acuerdo era 9 agrodistribuidoras que iban a copar a instalarse en el mismo territorio de la comarca. Se iban a instalar en los distintos puntos que fueron elegidos por ellos, nuevamente. Y cada uno de esos puntos se han ido cumpliendo. El gobierno nacional se comprometió a llevar a cabo distintas estrategias que permitieran la reducción de los precios de los alimentos y de inmediato se hicieron los decretos ejecutivos que iban a implementar estas estrategias, tanto por el Ministerio de Comercio e Industria, tanto por el Ministerio de Desarrollo. Y es cierto, tal como se ha dicho, lo dijo el vicepresidente en su lista presupuestaria, que no somos perfectos, claro, que hay espacio para corregir. Sobre todo cuando estás llevando a cabo acciones históricas que nunca se habían llevado a cabo. Que nunca se habían desarrollado. Definitivamente, se corrige y se llevan a cabo las correcciones que se requieran. Claro. Porque no somos perfectos. Pero la intención y también la voluntad es latente y ellos la ven así y la entienden. Precisamente, ministra, hombre, interesante esta exposición que usted hace porque deja a nuestros televidentes un panorama bastante acabado
de cómo fue ese ejercicio y cómo eso que el presidente llama puertas abiertas, diálogo y consenso encuentra materialización en eventos como este. Ha estado usted recientemente en Nueva York y entiendo que precisamente el tema que usted lleva a Naciones Unidas es precisamente el problema de las minorías. ¿Cómo fue este evento allí y qué repercusiones hay de nuestra experiencia? Claro, la proyección global nuestra siempre tiene que estar casada con nuestra política interior. Es por ello que era para nosotros muy importante hacer una rendición ante el ente que nos ha acompañado en este proceso, claro, de cómo el gobierno panameño ha llevado a cabo acciones concretas, acompañados por Naciones Unidas y organismos internacionales, en pro de la gobernanza plena de la comarca y la gobernabilidad de las comarcas y territorios indígenas. Los grupos pueden entenderse mediante el diálogo. Además de que he sabido de que las nuevas tendencias de esa gobernanza global imprimen en cada uno de nosotros la necesidad de empoderar a los actores locales. Y fue un tema constante en todas nuestras conversaciones, en la necesidad del empoderamiento y darle la confianza al trasladarle responsabilidad a los territorios mismos que conocen su realidad y también recibir de su sabiduría lo que sea necesario para ejecutar políticas públicas. Perfecto. La disertación suya, ¿cómo fue recibida? De hecho, hemos tenido mucho interés, tanto de centros de pensamiento como de organismos. Estuvimos en el Fondo de Población también, en seguir apoyando, porque ya han tenido cierta incidencia, en seguir apoyando nuestra gestión y ven el avance de la República de Panamá en temas de derechos indígenas, en respeto a la tierra colectiva, a sus territorios colectivos. Algo que no se da necesariamente en otros países con población indígena bastante grande. Claro. Entonces, nosotros hemos sentado un precedente que es replicable, de ser exitoso, a otros países de la región. Además de eso, es muy importante destacar que nosotros hemos entendido, el presidente sobre todo, ha entendido la importancia de la participación de aquellos actores locales en todo. Por ejemplo, con el Fondo de Población estuvimos conversando de la gobernanza del río Zixaola entre Costa Rica y Panamá a nivel local. Por muchos años las fronteras se ven como un tema de seguridad nacional al más alto nivel. Sin embargo, los mejores ejemplos de desarrollo muestran que cuando dos poblaciones locales que tienen tanto en común y no entienden la diferencia imaginaria de una frontera. Y eso pasa en Costa Rica y pasa en Darién con Colombia. Por supuesto, y administran un bien conjunto, tienen mucho más interés de tener una mejor relación. Crean como un mundo de ellos para... Tienen un vínculo, claro, tienen una relación. Entonces, allí estuvimos con el apoyo del Fondo de Población y así seguiremos recibiendo esas guías. Buenos ejemplos los compartiremos. Con la Cooperación Sur-Sur estuvimos también hablando de la posibilidad de hablarles al mundo de cómo nosotros hemos administrado nuestra relación con nuestros pueblos originarios. Estamos exportando ejemplos, ministra. Yo quisiera decir que sí, y de hecho nos sentimos muy orgullosos de esa clara visión del presidente con relación a nuestros pueblos originarios. Ministra Tehuani, nos quedan 22 meses de gobierno. Esto prácticamente se acabó, ¿no? Son 22 meses. De aquí en adelante, ¿qué hay para los pueblos indígenas? ¿Qué tiene el Ministerio de Gobierno previsto? ¿Hay algunas inversiones? ¿Hay otros proyectos? ¿Qué tenemos? Primero, como lo hemos dicho, mantener y reforzar esa relación constante por medio de un diálogo abierto, de respeto y muy transparente. Seguir con los proyectos de inversión de temas de salud y educación en el Plan para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Nuestra misión es ejecutarlo en el La aplicación del Plan Colmena. Continuar con el Plan Colmena. Los subsidios que se dan a los indígenas. Más que todo la ayuda que corresponde a sus necesidades y también cumplir con cada uno de nuestros acuerdos que hemos hecho con la comunidad. Claro. En otros temas que no solo son los temas indígenas, nosotros en el Ministerio de Gobierno, como le he mencionado, manejamos distintos aspectos de la gobernanza también, claro, y de la protección civil y humanitaria. Yo quisiera compartirle que para el 2023 Panamá va a ser escenario de un simulacro multiamenaza. Para el 2023 de octubre.
No, para el 2023, el año 2023, junio del año 2023. Junio del año 2023. ¿Y por qué se anuncia con tanta antelación? Porque el presidente ha liderado un tema de gestión de riesgo en la región, que Panamá, ubicado con la región, ha también sido considerado ejemplo por el Banco Mundial al momento de darnos un crédito que sea relativo y específico a la acción en temas de desastre, de pandemia, temas humanitarios. Nosotros entendimos que después de la pandemia... Mucho de lo que le ha tocado a este gobierno, ¿no? Exacto. Los 2 huracanes en Occidente, el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Y hemos aprendido, con las lecciones aprendidas, hemos organizado este gabinete de gestión de riesgo de desastre que con la ayuda y la colaboración del CEPREDENA, que es la entidad encargada en Centroamérica, llevará a cabo un simulacro en Panamá. Lo importante de esto es que normalmente estos simulacros, el anterior se dio en Guatemala, solo tenían en su aspecto y su visión un tema de sismo o otros temas relativos al cambio climático. La incorporación del Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastre abrió esa perspectiva y solicitamos que en este simulacro que fuese en Panamá se incluyera a las fuerzas públicas, al aspecto militar, que muchas veces es el brazo ejecutor de las reacciones humanitarias. El entorno disciplinario con que se aborda el problema. Y la participación y la relación cívico-militar en el desarrollo y la incidencia humanitaria. Eso es importante, porque vamos a tener la participación por primera vez del cuerpo militar, no solo de Centroamérica, sino de México, de Estados Unidos y Canadá. ¿En qué área específica se va a hacer? Se va a hacer, es multiamenaza, o sea que además de ser un tema de sismo, hemos incluido temas químicos, biológicos y ciberataques. Es nuevo, es novedoso. No se había incluido anteriormente en Centroamérica pero entendimos que la necesidad global lo amerita. Tuvimos al hermano Costa Rica que se dio alguna situación de amenaza y nosotros tenemos que estar listos, tenemos un canal. Entonces, en esa perspectiva también de envisionarnos y de tener escenarios al futuro para estar preparados. ¿Por qué hacemos esto? La previsión. Porque si no estamos preparados nos cuesta mucho recuperarnos. Claro. Bueno, ya la pandemia ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Por supuesto, la pandemia es el mejor ejemplo. Tuvimos que actuar en el propio escenario con lo que teníamos y de la manera que pudiésemos hasta que logramos empatar el reto que estaba planteado. ¿El escenario físico de este ejercicio cuál va a ser? Va a ser el territorio panameño. ¿Total? Hemos contemplado algunos escenarios, estamos en la redacción de la ciudad, estamos viendo probablemente un derrame posible en el canal, o sea, estamos viendo escenarios, cómo accionaríamos si se diera cada una de estas situaciones en nuestro territorio. Eso implica entonces que hay una participación interinstitucional también en esto. Interinstitucional nuestra y global. Porque existe, cuando se dan desastres, la cooperación internacional de otros países es muchas veces fundamental. ¿Qué sucede? Tenemos que tener mismas prácticas. El problema, lo más importante en un desastre es la reacción rápida. Claro. Cuando estamos armonizados y somos homólogos en nuestras prácticas, es mucho más rápido actuar porque estamos sincronizados. Claro. Para eso, este tipo de escenarios, este tipo de ejercicios son fundamentales. También tal vez tendremos la participación de otro país muy importante en temas de manejo del riesgo y nos mantenemos en esa conversación. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su información. Sé que a nuestros televidentes, le nutre toda esta materia que usted ha esbozado en rendición de cuentas. Este es su escenario, es su casa, para cuando quiera la tendremos otra vez con nosotros. Siempre a la orden. Ha sido la ministra Yanaina Tehuani Mencomo, ministra de Gobierno, quien ha estado hoy con nosotros en rendición de cuentas, abordando el tema de las comarcas indígenas y lo que tenemos a futuro. Ya volvemos. Bien, amigos, esta ha sido rendición de cuentas de este sábado con Yanaina Tehuani Mencomo, la ministra de Gobierno. Espero que sus informaciones hayan cumplido ese objetivo, rendir cuentas. Nos vemos la próxima semana. Saludos. CERTV presentó Rendición de Cuentas.